Buenas noches. El tema de esta noche es gane la batalla por su mente. Muchos hemos creído que en la vida cristiana nuestro problema se encuentra fuera de nosotros, que la batalla está fuera de nosotros, pero la verdadera batalla se encuentra al interior, se encuentra en nuestra mente. Por eso el tema de esta noche es gane la batalla por su mente. En la mente es donde se pelea y se gana la batalla. No está afuera de nosotros. No es una guerra espiritual que está fuera de nosotros. No estamos luchando contra el pecado, sino que esta guerra se encuentra al interior de nosotros, en nuestra mente. El enemigo ha colocado una información engañosa, errónea, falsa, para manipular nuestras emociones y los actos de los hombres a través de creencias equivocadas. Estas creencias equivocadas pueden mantener al hombre atado a adicciones, perversiones, a una baja autoestima, a la culpabilidad, a temores infundados, trastornos alimenticios. Es por eso que hablamos esta noche acerca de este tema, porque es importante que conozcamos que la verdadera batalla se encuentra en la mente. Ahí está toda la información que hemos ido recogiendo día a día, en meses y años. Esta información está ahí, colocada en nuestra mente. Y esa es la que orienta nuestras acciones, esa es la que dirige nuestras acciones. Si una persona dice, tengo un mal carácter, es porque su creencia está equivocada, su creencia está mal. Si una persona no se quiere a sí mismo, es porque su creencia está mal. Si una persona siente culpabilidad, es porque su creencia está mal. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La manera de poder sacar esas creencias equivocadas que tenemos en nuestra mente es conociendo la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice que haya otra fuente o otro medio para alcanzar esa libertad que no sea la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nuestras creencias tienen que ir en consonancia con la palabra de Dios, con las promesas del nuevo pacto. Si tus creencias no son las correctas, entonces va a ocurrir que vas a seguir atado. Y la única verdad que puede sacar esas creencias equivocadas es la palabra de Dios. Eso tenemos que entender, hermano. Si tú sientes temor hacia algo, es porque tu creencia está mal. Dios nos ha dado a los creyentes las emociones. Y estas emociones son como una bandera que nos indican cuáles son nuestros pensamientos o creencias. Estas emociones que nosotros sentimos, ¿no? De temor, de miedo, de tristeza, esas emociones Dios nos ha dado
como banderas para indicarnos en qué estamos pensando o cuáles son nuestros pensamientos o creencias. El enemigo sabe que si puede controlar tus pensamientos, él podrá manipular tus emociones y sentimientos. Él trata de colocar en tu mente pensamientos de culpabilidad, pensamientos de fracaso, de derrota. Y si él logra poner esos pensamientos en tu mente, esos pensamientos vas a empezar a sentir débil físicamente, deprimido, con sentimiento de culpa. Nosotros los creyentes tenemos que estar atentos a eso, en qué información está ingresando a nuestra mente, pero no solamente qué información, porque hemos dicho, hermanos, que nuestras emociones, cualquier emoción que tú sientas o se manifieste, ese es un indicador de que hay alguna creencia equivocada que tienes. Y el enemigo se encarga de poder colocar pensamientos falsos en tu mente. Mire que Adán y Eva, el enemigo los engañó a ambos. Les dijo una mentira, les dijo que a ellos les faltaba algo. Les hizo ver a Adán y Eva que Dios era tacaño. Les dijo que si ellos comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos serían como Dios. Como el enemigo trata de que al hombre le hace ver de que algo le falta, que él no está completo. Si uno leyera las cartas de Pablo en el libro de Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él. Dios le había dado al hombre la capacidad de sojuzgar, dominar. El hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Cristo, pero el enemigo distorsionó esta imagen, les vendió una idea equivocada, falsa, engañosa a Adán y Eva. Un día un pastor estaba orando por una mujer que estaba oprimida por el diablo. Y cuando él estaba orando por ella, en ese momento hubo un cambio, hubo un gruñido amenazante, en un cambio de voz en esa mujer. Y la voz decía, quiero su mente, quiero su mente. Y bueno, el pastor terminó esta oración echando fuera ese demonio de esta mujer. Pero algo nos indica esto, que el enemigo lo que quiere es nuestra mente. Porque si tiene tu mente, él te podrá atar, te podrá esclavizar, te pondrá creencias limitantes, te hará que tu vida sea infructuosa. Entonces él lo que quiere es tu mente, él no quiere tratar con tu conducta, él quiere tratar con tu mente. Que el enemigo no puede tocar la vida de un creyente, él no puede poseer la vida de un creyente, porque en nuestra vida está la vida de Cristo, porque la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, no tengamos miedo, hermanos, de que el enemigo pueda tocarnos. Va bien, la Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 5, 18, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Hemos hecho mención de esta mujer porque era una mujer que no había conocido a Dios y el pastor oró por ella.
y estaba oprimida por el diablo. Y el ministro echó fuera ese demonio, pero en un creyente no hay una posición demoníaca, porque el que vive en nosotros es Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, donde vive Cristo no puede vivir el diablo, hermano. Este texto de Primera de Juan 5:18, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. O sea, el enemigo no puede tocarnos, pero sí puede atacar nuestra mente. Eso sí puede hacerlo. Y puede poner en nuestra mente principios, ideas, informaciones engañosas, falsas. Y mucha gente, en razón de esos pensamientos que ha colocado el enemigo, viven pues atados, viven esclavizados. Pero algo tenemos que saber, que Jesús es mayor que los pensamientos negativos. En la carta de Juan dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el diablo. Él es el que envía sus dardos a nuestra mente. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pero también la Escritura dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El enemigo puede lanzar sus dardos porque el que está en nosotros es mayor. Si tú tienes la palabra de Cristo, el enemigo no puede con la palabra de Cristo. Por eso decimos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú tienes la palabra de Cristo, no tienes por qué temer, porque la palabra de Cristo es mayor que cualquier acechanza del diablo, cualquier dardo que él pueda tratar de lanzar sobre tu mente, no va a poder, porque la palabra de Dios es como el sol, y esos pensamientos negativos son como la mantequilla, los va a derretir, los va a extinguir, no va a prosperar en tu mente si tenemos la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en la carta de Colosenses. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Si tú tienes la palabra de Cristo, eso va a prevalecer sobre cualquier argumento o estratagema que el diablo pueda hacer al tratar de colocar sus pensamientos sobre tu mente. Pablo dice en la carta de Segunda de Corintios, hace mención, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Esas armas que nosotros los creyentes tenemos no son carnales. Está hablando que no son físicas. No es una pistola, no es una ametralladora, una espada, un cuchillo. Esas no son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Podemos destruir las fortalezas que hay en la mente. Solamente estas armas pueden destruir esas fortalezas que pueda haber en tu mente. Dice, son poderosas. ¿Y cuáles son esas armas poderosas que nosotros tenemos? Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, el Evangelio contiene el poder de Dios. O Pablo también dice, Cristo, poder de Dios. O sea, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, las armas que nosotros tenemos son el Evangelio. Es Cristo mismo. Por eso volvemos a mencionar lo que Pablo dijo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo está morando en abundancia en vosotros, hay poder de Dios ahí. Si tú tienes la palabra de Cristo, tienes poder de Dios en tu vida.
Este poder de Dios es lo único que va a poder destruir cualquier fortaleza que pueda haber en tu mente. ¿Cuáles son nuestras armas? Las armas que nosotros tenemos son el arma de creer correctamente. ¿Por qué el arma de creer correctamente? El apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Corintios 4:13, dijo de esta manera: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Les dice a la congregación, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Está hablando Pablo que nuestra fe involucra el creer y el hablar. Dos cosas. Si tú tienes fe, tienes creencias y tienes la confesión, porque la fe involucra el creer y el confesar. No puede ser alguien que diga, tengo fe y esté mudo y no hable. La fe siempre va a involucrar el creer y el hablar. La fe tiene que ver con creencias. La centralidad del evangelio está basado en creer correctamente. No dice Pablo, el justo por su fe vivirá. Está hablando que por lo que cree y por lo que confiesa vivirá. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas tienen que ver con creer correctamente. Si tú crees correctamente, vivirás correctamente. La fe involucra el creer y el confesar, pero el creer correctamente produce una vida correcta. No puede ser que alguien diga, yo soy pecador y muestre una conducta íntegra. No puede ser eso. Solo aquel que cree correctamente vivirá correctamente. Aquel que diga, yo soy justo, soy justicia de Dios en Cristo, Dios me ha hecho justo, solamente esa persona va a poder manifestar esa justicia de Dios a través de sus actos, a través de su conducta o comportamiento. No puede ser que alguien diga soy pecador y produzca una vida de justicia o produzca una vida de integridad. Solamente aquel que sabe que Dios lo ha hecho justo podrá manifestar esa justicia de Dios a través de sus actos. Y Pablo en Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha impartido una justicia, pero una justicia que tú no te lo has ganado. Algunos dicen, sí, yo me lo he ganado por mi buena conducta. No. Esa justicia que Dios te ha impartido, te lo ha dado como un acto de su gracia, como un regalo. Pero no por tu desempeño, no por tu obediencia, o no porque hiciste los méritos suficientes. Dios te ha impartido esa justicia cuando creíste en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el momento que tú creíste en Él, en ese momento Dios te impartió, te dio esa justicia y has sido hecho justo ante sus ojos. O sea que eres un hijo de Dios, has sido hecho justo. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En otra versión dice que en el Evangelio se revela cómo Dios nos ha hecho justos ante sus ojos. Dios te ha hecho justo. Tú no eres un vil pecador. Hay algunos que están pensando, sí, los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. Eso no es bíblico. Eso no está en la sana doctrina, hermano. No sé de dónde han sacado ese argumento. Pienso que el enemigo ha lanzado eso, porque eso no viene de la Escritura. En la Escritura está hablando Dios de que Él nos ha hecho a nosotros justos ante sus ojos. Romanos 3:24. Mire que en la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones tenía esta iglesia, hermano, pero algo ocurría en esta iglesia de Corinto, no tenían la identidad correcta. Y Pablo les dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11,
versículos anteriores, el 9, el 10, Pablo les habla a la iglesia. Ustedes antes eran injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones. Esto erais antes de venir a Cristo, pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No habla de que van a ser santificados o van a ser justificados. El texto de 1 de Corintios 6:11 habla de que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú ya has sido lavado por la sangre preciosa de Jesús. Ya has sido santificado porque del reino de las tinieblas has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y habéis sido justificados. Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Dios te ve como una persona digna ante sus ojos. Dios te ve ahora en Cristo Jesús, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. No puede ser que esté unido, la mugre esté unido pues con el santo. No, hemos sido por eso lavados con la sangre preciosa, dice Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Hemos sido lavados con su sangre, la sangre preciosa de Cristo. Entonces ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado ante los ojos de nuestro Dios. Estamos hablando que la arma que tenemos nosotros es el arma de creer correctamente. Tú quieres vivir correctamente, entonces tienes que tener las creencias correctas. Y lo único que te puede proveer de esas creencias correctas es el Evangelio. Es la palabra de Dios, es las verdades del nuevo pacto. Nuestra identidad tiene que estar anclado en Cristo, hermano. Tú ya no eres ese vil pecador. Tú no eres, como ahí hace mención Pablo, ¿no? Tú no eres el borracho, tú no eres el fornicario, el adúltero, el ladrón. Tú ya no eres eso. Si tú has venido a Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Tú eres una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O Pablo lo dice más adelante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú eres una nueva creación. Esta nueva creación que Dios ha hecho, lo ha hecho completa. Lo ha hecho a imagen y semejanza de su Hijo. Dios cuando te ve a ti, ve a Cristo mismo, ve a su Hijo amado. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Pablo dice en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, el enemigo ha metido esa idea de que somos pecadores, cuando esto no es así. Somos justicia de Dios en Cristo. Tú has sido hecho justo ante los ojos de Dios. Prosigue el texto de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la versión Reina Valera dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero en el original no dice a Cristo. En el original dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es diferente. En la versión Reina Valera dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una cosa es obedecer a Cristo y otra cosa es ver la obediencia de Cristo. Mire, hay enseñanzas
legalistas que se enfocan en lo que el hombre tiene que hacer. Ese es en la ley. Esas enseñanzas legalistas te dicen todo lo que el hombre tiene que hacer. La gracia se enfoca en lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que te enfoques en la obediencia de Jesús, no en tu obediencia. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por causa de Adán, fuimos constituidos pecadores. Cierto. Así también por la obediencia de uno, está hablando de Cristo, ya no de Adán, sino de Cristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por causa de la obediencia de Jesús es que hemos sido constituidos justos. Tú has sido hecho justo por causa de la obediencia de Jesús. No dice por tu obediencia. No dice el texto que por la obediencia de los hombres Dios vio eso y los constituyó justos. Sino que el texto dice, así también por la obediencia de uno, está hablando de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que lo reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, en el acto Dios le imparte su justicia. Pero no por la obediencia del hombre, sino por la obediencia de Cristo. Porque en esa obediencia de Cristo, Él ganó para nosotros muchos beneficios que hoy puede disfrutar la iglesia. Uno de ellos es la justicia, nos es impartida. Dios no nos está viendo como pecadores. Dios está viéndonos como justos ante sus ojos. Dios no quiere que te enfoques en la desobediencia de Adán. Dios quiere que te enfoques en la obediencia de Jesús. En la obediencia de Adán, usted va a ser más consciente del pecado y del juicio. Pero si tú te enfocas en la obediencia de Cristo, usted será más consciente del perdón y de justicia. Es diferente, hermano. Bajo el viejo pacto de la ley, usted tenía que obedecer para que Dios le bendiga. Ese era en el pacto de la ley. Pero bajo el pacto de la gracia, Dios te bendice primero y después la obediencia es el fruto. O sea, viene como consecuencia de Dios impartirnos su justicia, viene el fruto de la obediencia en nosotros. Eso es algo natural. Esto no es algo forzado. Tú empiezas a andar en obediencia. Pero en el viejo pacto era una obligación obedecer a Dios. Si tú obedecías, Dios te bendecía. Pero si tú desobedecías, había maldiciones para tu vida. Aleluya. Hay que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No lleves tus pensamientos a la obediencia a Cristo, sino lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Amén. Yo sé que estamos entendiendo esta parte, hermanos. Damos gracias una vez más porque ganamos la batalla por su mente. Cuando tú tienes las creencias correctas, y si no tienes las creencias correctas, de seguro que vas a tener una vida equivocada. No puedes tener una vida correcta si tú no tienes la palabra de Dios. Si tú no pones la palabra de Dios en tu mente. Mire que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire que la palabra de Dios dirigía las acciones de la vida de David. ¿Qué está dirigiendo tus acciones? ¿Qué tipo de creencias está dirigiendo tus actos? Porque si tú tienes las creencias equivocadas, no puedes producir una vida correcta. Y no se trata ahí de que te golpees el pecho, ¿no? Digas, Señor,
ayúdame. Tenemos la palabra de Dios. Mientras tú no tomes la palabra de Dios y la apliques a tu vida, no aprendas esos principios, no aprendas esa palabra, es de seguro de que no vas a manifestar una vida de justicia o una vida santa. Entonces, en la medida de que tengamos esa palabra de Dios morando en nuestros corazones, teniendo la palabra de Cristo morando en nuestros corazones, entonces vamos a ver recién manifestado esa vida correcta o esa vida de justicia. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que hemos podido escuchar la palabra de Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Voy a orar estos momentos por si hay alguno que tenga tos. Ahí pónganse la mano donde les haya esa dolencia, hermanos. Tos, mucosidad, resfriado, infección a los oídos. Tóquense ahí, tóquense. Sinusitis, infección a la piel, tócalo. Infección urinaria, ahí toca, hermano. El asma, cáncer, artritis, herpes, diabetes, lupus. Bueno, ahí tocamos. En el nombre de Jesús, voy a orar estos momentos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque gracias a la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en esa obra hemos recibido la sanidad, Señor. Sanidad, Padre. Estos momentos tú, Señor, has ganado la sanidad para todos, Señor. Y por tu llaga fuisteis curados, dice tu palabra. Por tu llaga fuisteis curados. Y declaramos que por la llaga de Jesús hemos sido curados, hemos sido sanados. Y declaramos sanidad. Echamos fuera esa sinusitis, ese asma, esa infección de la piel, lo echamos fuera de tu cuerpo. Echamos fuera de tu cuerpo ese diabetes, artritis. En el nombre de Jesús le ordenamos que salga de tu cuerpo y declaramos sanidad en estos momentos. Oramos agradeciéndote una vez más, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Si por primera vez deseas recibir en tu corazón a Jesús, también te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Este momento te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor, como mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Reconozco que eres Dios para mi vida, que eres mi Señor. Gracias por haberme mostrado tu salvación. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia cristiana, ahí donde te encuentres. Hay muchas iglesias cristianas. Pídele que Él te pueda guiar. Amén. Él lo va a hacer, hermano. Y tienes que estar en contacto con la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de ella. Amén. Damos gracias a Dios. Nos estamos viendo, hermanos, el próximo domingo. Buenas noches.